Ciencias bíblicas, teología liberal y ateísmo. Ese es el tema de hoy en este su canal, Biblia, mitos y paradigmas. Bueno, quise hacer este video porque he recibido muchas llamadas y en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablar con diferentes personas, creyentes, ateos, diferentes denominaciones y sobre todo personas que están interesadas en el estudio bíblico, en este caso las ciencias bíblicas. Me he dado cuenta que hay un presupuesto que está dominando la mentalidad de las personas y la mayoría de las personas no se da cuenta o no entienden o no saben que hay presupuestos detrás de los académicos y detrás de cualquier persona. Todo ser humano tiene sus prejuicios y nadie está libre de prejuicios. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia o cuando nosotros hacemos cualquier tarea, esos paradigmas que nosotros tenemos, esos conceptos que están en nuestra mente, van a ser, ¿verdad? Van a tener un impulso en nosotros, en nuestra toma de decisiones y en los análisis que nosotros hagamos. En este caso, todo lo que tiene que ver con la Biblia y todo lo que tiene que ver con Dios, pues va a ser influenciado por estos conceptos y estos presupuestos. Y un presupuesto que está bien arraigado en la mente tanto de las ciencias bíblicas, cristianos académicos o personas que no son cristianas y son académicas, pero que estudian el texto bíblico, también en los ateos, este presupuesto que es bien fuerte es lo que tiene que ver con la ciencia. Acuérdese que la ciencia y la academia nos ha enseñado que todo lo que no pase por el método científico no es real, no es cierto. Para yo aceptar la verdad o algo que me diga verdad, la ciencia debe de darle el visto bueno. Nosotros necesitamos la aprobación científica para entonces aceptar lo que sea como verdad. Y si nosotros aplicamos eso a la Biblia, vamos a tener una situación especial y es que en la Biblia se narran muchos actos o sucesos que son sobrenaturales, lo que muchas veces llamamos milagrosos. Y si nos concentramos en el Nuevo Testamento y cogemos a Jesús y le aplicamos la ciencia, le aplicamos el método científico, eh, eso significa que los milagros de Jesús no sucedieron. ¿Por qué? Porque al no pasar por ese método científico, pues entonces no sucedieron y como no sucedieron, no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo ese presupuesto en mi mente y cuando ya, de paso, yo llego al texto bíblico con la mentalidad de que los milagros no son reales porque la ciencia dice que no, pues todo lo que yo vaya a hacer y todo lo que yo vaya a desarrollar con el texto bíblico, de antemano yo me voy a acercar a él quitando del panorama el milagro. Y eso significa que yo no le voy a tener ningún tipo de consideración, yo no le voy a hacer ningún tipo de análisis a ese milagro, porque antes de yo tan siquiera empezar a leer la Biblia, antes de yo hacer cualquier tipo de análisis, ya yo descarté desde el principio, ya yo descarté los milagros porque la ciencia dice que no son reales. Eso tampoco me va a permitir a que yo pueda hacer o aceptar ningún tipo de argumento a favor porque ya simplemente yo los descarté. O sea, no hay la posibilidad, yo como académico, yo como ateo o yo como una persona que valido lo que dice la ciencia, no hay posibilidad de yo recibir ningún tipo de argumento a favor
de los milagros bíblicos porque ya yo los descarté, punto. So, todos los trabajos que se han hecho por la academia que tienen este presupuesto, ya usted sabe, y si no lo sabía, pues yo se lo hago saber en este momento, que de antemano se descartaron, ¿sabe? No se toca, no se considera. ¿Por qué? Porque no fueron reales. Y eso nos va a traer una dificultad porque al yo descartarlo, yo no voy a permitir que entre en mí ningún argumento a favor. Todo mi análisis académico, toda mi investigación y todo lo que yo vaya a hacer posterior no va a permitir que entre nada que pueda favorecer o que pueda arrojar un poco de luz a favor de, porque simplemente yo me acerco al texto o yo me acerco a Dios sabiendo que lo que tenga que ver con milagro hay que descartarlo. Ahora, yo creo que es pertinente entrar un poquito a la historia porque para nosotros poder tener un verdadero análisis, para nosotros poder hacer un verdadero juicio de todo esto, nosotros deberíamos ver cómo surgió y cómo fue que estos pensamientos se desarrollaron, porque más o menos anterior al siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, la Biblia como tal no se cuestionaba. No había este concepto de que la Biblia eran mitos, de que la Biblia tenía leyendas, de que la Biblia no se cuestionaban de que los milagros no fueron reales, no se cuestionaba nada prácticamente acerca de Jesús, sino que se daban, ¿verdad? Se daban por cierto y no había ese pensamiento de duda o de escepticismo que hay hoy en día. Eso tuvo un origen, hay una razón de ser para nosotros poder ahora en esta edad, ¿verdad? En esta era que vivimos, moderna, posmoderna, para nosotros tener estos conceptos ahora científicos, no salieron de la nada. Eso tuvo un génesis. Y me parece a mí que desde aproximadamente el siglo XV, siglo XVI, con el Renacimiento, fue que empieza todo este mover, todo todos estos conceptos de cuestionamiento y toda esta mentalidad de nosotros bajar a Dios, ¿verdad? Porque pudiéramos decir que siglo XV, siglo XIV, Dios estaba en un pedestal, pero a ese Dios se sustituyó por el hombre, se sustituyó por la razón. Y entonces entró un proceso en el cual ya Dios prácticamente no es pertinente. Por eso nosotros podemos ver a un Nietzsche que dice que Dios ha muerto. Y es porque poco a poco, ¿verdad? En ese trayecto del siglo XV, siglo XVI, en ese renacimiento, se fue cambiando el concepto o la autoridad de Dios, o se fue cambiando, ¿verdad? Podríamos decir, se cambió, ¿verdad? Esa primicia que tenía Dios se degradó y se puso en el lugar de Dios, se puso al hombre. Pero, ¿qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un periodo histórico, ¿verdad? Entre el siglo XV, siglo XVI en Europa, específicamente en la península de Italia. Y en este periodo, el desarrollo del comercio dio origen a la burguesía, ¿verdad? Y esa burguesía se enriqueció, ¿verdad? Con ese desarrollo comercial. Y esa burguesía enriquecida impulsó las artes. El desarrollo comercial dio impulso al desarrollo de las artes, de la filosofía y de la ciencia. En este periodo se toman elementos culturales de Grecia y de Roma. Y algo muy importante que pasa en este periodo es que se duda de lo establecido. En el Renacimiento se empieza a dudar de todo. Y es una característica que yo creo que todavía estamos sufriendo los embates
de este movimiento de la duda que se origina en el Renacimiento. En este periodo, cuando se retoma el estudio de la filosofía, surge el humanismo, y es con el humanismo donde se pone al hombre como el centro de todo. Ya no hay un Dios, ¿verdad?, como centro, sino que ahora el hombre es el centro de todo. Ahora hay una visión antropocéntrica, donde el hombre lo es todo, el hombre es el centro. Y hay una separación, ¿verdad?, entre la fe y el hombre. Entra en el siglo XVII-XVIII la Ilustración. Y la Ilustración es un movimiento intelectual manifestado en la política, en la ciencia y en la filosofía. Este periodo de la Ilustración da inicio al mundo moderno. Al periodo de la Ilustración se le conoce también como la Era de la Razón, porque puso la razón como centro en toda búsqueda de la verdad. Entonces, para la Ilustración, toda verdad debe ser objetiva, justificada y racional. No solamente toda verdad, sino que toda respuesta debe ser objetiva, debe ser racional y debe ser justificada. Ahora bien, es en la Ilustración donde los textos clásicos comienzan a ponerse en duda. Ya no es como en el pasado que, por ejemplo, la Biblia prácticamente era intocable. Ahora la Ilustración, los textos clásicos como la Biblia, los ponen en duda. ¿Por qué? Porque a la razón ser el centro, la razón no va de acuerdo con los milagros. Así que todos los textos clásicos y todos los textos que no pasan por estas características de la Ilustración y que la razón no mezcla con textos clásicos, pues la Ilustración dice que hay que dudar de ellos. Y es ahí, en esa duda, donde las cosas para el cristianismo, la Biblia y la teología empiezan a cambiar. En la Ilustración, los textos clásicos se ponen en duda para corroborar su veracidad. Por ende, la Biblia como un texto clásico se empieza a dudar y se empieza a corroborar su veracidad. ¿Por qué? Porque la razón dice que un libro en el cual tiene milagros, que son acontecimientos que no son racionales, hay que corroborar la veracidad de ese libro, porque no debe ser verdad algo que no pasa por la razón. Ahora bien, con esto se empieza a dejar de lado lo que pueda decir los expertos, lo que pueda decir un gurú, lo que pueda decir un representante religioso, un consejero. ¿Por qué? Porque no importa tu nivel intelectual, no importa tus grados académicos, no importa los títulos que tú tengas. Si lo que tú dices no pasa por la razón, hay que descartar toda información, venga del que sea, porque ya la importancia no se le va a dar al individuo con título, se le va a dar a que la información que salga de esa persona tiene que ir de acuerdo con la razón, o si no, no es real. Así que toda razón que se dé, toda contestación, todo lo que se haga, si no está justificado, si no es racional, se debe descartar porque no es real. Ahora bien, es en este contexto en el cual los teólogos del momento empiezan a reaccionar. Mire esto, hay una ilustración, hay unos conceptos que el mundo está utilizando. Ya la razón es la que está teniendo el control. Ya el hombre, desde el Renacimiento
es el centro de las cosas, la razón es el centro de las cosas. Y los cristianos y los teólogos del momento estaban preocupados porque tenían el temor de que si la iglesia no se actualizaba, no se ponía al día, pudiera quedar en el olvido o pudiera quedar rezagada. Entonces, en ese marco histórico, en plena ilustración, cuando los teólogos del momento empiezan a preocuparse porque la iglesia no se quede rezagada, es ahí cuando empiezan a dar argumentos a favor de la fe. Pero incluyeron toda la corriente filosófica del momento, todos estos presupuestos científicos y todos estos presupuestos racionales, ellos los incluyen para hacer teología. De los teólogos que empiezan a escribir tratando de modernizar la iglesia o haciendo teología con estos nuevos conceptos o con estos presupuestos de la ilustración, podemos hablar primero de Friedrich Schleiermacher, que se le conoce como el padre de la teología liberal, y él es el primero que habla de la experiencia religiosa. Si el hombre es el centro, si la razón es el centro, pues entonces la revelación de Dios no es a través de la Biblia, es a través del hombre. Y esa revelación el hombre la va a experimentar cuando en la práctica él recibe, ¿verdad?, ese sentimiento, esa, como dice ahí, esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia religiosa en la práctica es la que va a decirle al individuo la verdad del Evangelio o la verdad de Dios. También tenemos a Immanuel Kant, que Immanuel Kant es el que habla de la conciencia moral del hombre. Entonces, hay una moralidad y esa conciencia que el hombre tiene es la que va a determinar qué es moral o qué no es moral. Ya no es la Biblia. Acuérdese que el hombre es primero. La razón es el centro. Y posterior podemos hablar de George Hegel, que empezó a utilizar la razón y conocimiento humano como el centro. Entonces, empieza a hacer teología con la razón y el conocimiento que el hombre a través de su razón puede obtener. Y por ahí vamos a seguir, ¿verdad? Posteriormente vamos a seguir viendo teólogos que siguen escribiendo. Ahí vemos a Bultmann, vemos a Hermann, vemos a Bonhoeffer, vemos a Barth y un sinnúmero de teólogos que empiezan a hacer teología liberal, pero toda esa teología lleva el presupuesto de que el hombre y la razón son el centro. Ya la Biblia no es el centro. Ya no hay cabida para los milagros. Y el problema me parece a mí, ¿verdad?, que esto nos trae es que si de antemano yo le voy a quitar todo lo sobrenatural a la Biblia, ¿cómo yo voy a recibir entonces algún tipo de argumento a favor? ¿Cómo yo puedo leer el texto sin prejuicio, cómo yo puedo dejar que el texto me hable cuando ya yo voy al texto prejuiciado porque la razón me dice que los milagros no son reales? Como no son reales, yo tengo que sacarlos de la ecuación. Entonces, cuando voy a la Biblia, ¿cómo yo puedo dejar que la Biblia me hable cuando la Biblia registra milagros? Entonces, esos presupuestos que nos evangelizan, ¿verdad?, que nos predican, y muchas veces me parece a mí que hasta nos dominan, son los que vamos a ver en muchas personas que estudian ciencias bíblicas, son los que muchas veces rigen a los ateos, ¿verdad? Porque un ateo no cree en Dios
porque su razón no se lo permite. Entonces, ¿cómo yo voy a dar posibilidad a argumentos a favor de la existencia de Dios si ya yo a priori, ¿verdad? De antemano, ya yo descarté toda posibilidad de la existencia de Dios, porque la razón o la ciencia me dice que eso no puede ser? Es un problema, hermano. Pero esto, ¿verdad? No sale de la nada. Ya los teólogos desde el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX han venido escribiendo al respecto. Y un dato que quiero compartir y quiero traerle a ustedes es que he escuchado muchas veces que se le ha como que se le ha coartado o se ha tratado de que los académicos que son cristianos no deberían opinar o están descartados o están prejuiciados, ¿verdad? Para hacer un análisis objetivo de la Biblia o de el objeto de estudio, el sujeto de estudio, porque al ser cristianos, pues ellos van a estar inclinados a defender la fe. Por ende, no van a ser, déjeme arreglar esto aquí que me parece que está un poquito. Por ende, ese académico cristiano no va a hacer un análisis justo o no va a hacer una investigación justa porque tiene dentro de él su cristiandad. Y es algo que yo puedo entender y es bien cierto, seguro. Pero lo mismo pasa con el académico que no es cristiano. Lo mismo pasa con el ateo. El ateo tiene un presupuesto en su mente que le va a impedir hacer un análisis correcto. Todos tenemos sesgos, hermanos. Todos vamos a tener algún tipo de prejuicio, ¿verdad? Está en nosotros tratar de ser lo más objetivo o lo más neutral posible. Pero el que se diga que un cristiano está menos capacitado para hacer un buen análisis de la Biblia, o que un cristiano está menos capacitado para hablar de Jesús, este tema del Jesús histórico que ahora está, he visto que está en moda en muchos lugares, pero lamentablemente no es una moda porque Jesús histórico se está hablando hace décadas, y muchas veces lo que usted está escuchando en las redes sociales y en muchos lugares, ya eso se resolvió, hermano. El Jesús histórico no es nuevo, es lo mismo que la nueva perspectiva de Pablo. Yo escucho muchas personas hablando de la nueva perspectiva de Pablo y, y ya la nueva perspectiva de Pablo, eso casi ni se habla. En los ámbitos académicos ya eso no se habla, hermano, porque ya eso se resolvió. Ya eso, hay escritos que ya han llegado a un veredicto, hermano, por decirlo de alguna manera. Y nosotros parece que estamos como 30, 50 años de diferencia entre la academia y lo que vivimos. Pero otra cosa que quería tocar, ningún cristiano, hermano, ningún académico cristiano debería dejarse amedrentar o dejarse intimidar por algún académico secular en cuanto a que el académico secular está más preparado o puede ser más objetivo que el cristiano, porque la realidad histórica es que los que primero empezaron a escribir, hermano, todos estos conceptos fueron cristianos. El primero que empezó a decir que hay que sacar los mitos de la Biblia fue un cristiano. Los primeros que empezaron a hacer la crítica fuerte de la Biblia fueron cristianos, hermano. No fueron seculares, no fueron académicos seculares los que empezaron todos estos estudios del Jesús histórico. No fueron académicos seculares quienes empezaron todo lo que tiene que ver con la nueva perspectiva de Pablo y con lo que tiene que ver con el judaísmo del Segundo Templo. No fueron seculares, fueron cristianos. Los cristianos han sido los primeros que han escrito y que han criticado la Biblia. Por ende, son los más capacitados para hablar porque son los que llevan
la mayor cantidad de tiempo estudiando los textos bíblicos. Entonces, no entiendo muchas veces cómo se descarta o se trata de poner en menos los académicos cristianos como si ellos hubiesen empezado los otros días a escribir. No, hermano, fueron los primeros. Y todo lo que se ha utilizado para el análisis del Jesús histórico, todo lo que se ha utilizado para estos estudios del judaísmo del del siglo I, del segundo templo, ¿verdad? Y todo lo que se ha hecho en cuanto a academia, se lo debemos a estos teólogos liberales que empezaron a escribir, hermano. Por ende, me parece a mí que no es justo que se trate de limitar la academia o el análisis o la investigación de todos estos académicos cristianos que han sido los más que han aportado al debate y al estudio. Así que me parece que deberíamos profundizar un poquito más, ¿verdad? Yo no fui muy extenso en todo lo que he dicho hoy en este video. Todavía estoy practicando, hermano. Yo soy nuevo en todo lo que tiene que ver de YouTube. He tenido que aprender mucho, igual que en Facebook. Todavía estoy haciendo estos videos para aprender cómo editar, cómo hacer las cosas. Gracias, ¿verdad?, por el apoyo que me han dado. Quiero también agradecerle a Carlos de Ágora de Ciencias Bíblicas por ayudarme, por promocionar mi página de Facebook y toda la ayuda que me ha dado. Y gracias a las personas que me han apoyado, que se han suscrito, tanto en YouTube, que me han dado like en Facebook. Tengo también tengo también en Instagram, estamos en Instagram como Biblia, Mitos y Paradigmas. Así también estamos en Facebook y estamos en YouTube. Voy a seguir practicando, voy a seguir haciendo videos. También tengo que practicar todo esto de iluminación. Y he hecho estos videos más o menos para ir desarrollándome, ¿verdad? Si usted quiere que se tome algún tema, quiere, ¿verdad?, entrar en un diálogo, una charla, puede dejarnos sus comentarios. Le agradezco si se suscribe al canal, si comparte, si me da like. Estamos en la mejor disposición. No creemos que lo sabemos todo, ¿verdad? Lo que queremos es tratar de aportar con un poquito de conocimiento. Así que seguiremos trabajando, seguiremos aprendiendo y hasta la próxima y que Dios les bendiga. Gracias.